Les propongo que se fijen atentamente en las siguientes imágenes. Les propongo que descubran cuáles son las principales diferencias, aparte de las sustanciales de cambio de presidente de gobierno, de vicepresidenta. A lo mejor ha pasado casi más desapercibido de lo que podamos darnos cuenta, pero la realidad, lo están viendo ahora mismo, es que, fíjense, en España, por primera vez, hay 3 mujeres que están en una conferencia de presidentes, porque hay 3 mujeres en España que son presidentas de comunidades autónomas, y precisamente con una de las 3 presidentas de comunidad autónoma y además secretaria general del Partido Popular, estamos esta noche aquí en las Cortes de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches, María Dolores de Cospedal, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos querido también prepararle, como vamos a hacer en este programa, un pequeño vídeo con una introducción para presentarle, aunque usted evidentemente es sobradamente conocida, a nuestros invitados, unas pequeñas pinceladas suyas. En mayo de 2011, María Dolores de Cospedal se jugaba en Castilla-La Mancha el éxito o fracaso del PP en las elecciones autonómicas. Asumí el mayor honor de toda mi vida, la presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha. Y venció, sobreponiéndose a una campaña de ataques personales por parte de un PSOE que ya se veía perdedor. Las aventuras de María Currelas de Cospedal. Me ponen muy dignos porque comparo a la señora de Cospedal con Sarah Palin. No hubo mucho tiempo para celebraciones. Esta noche hemos dormido poco, obviamente. Porque la herencia de la Junta de Castilla-La Mancha era mucho peor de lo que presumía el gobierno de José María Barreda. Castilla-La Mancha está como un tren. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidenta de la Junta. Desde el comienzo de la legislatura, el gobierno de Cospedal ha frenado el déficit público, controlado el incremento de la deuda y ha puesto fin a despilfarros sonrojantes. En la actualidad, la Junta de Comunidades tiene 2.500 vehículos. En el despacho del consejero de Sanidad, pues haya televisiones de plasma de 9.000 euros. Es que ya está bien. Ajustes económicos que también han alcanzado su propio sueldo. No, si no me parece ni mucho ni poco, es el mismo que tenía mi predecesor, menos, porque yo cobro menos. Además de presidenta de su tierra, María Dolores de Cospedal afronta como secretaria general de su partido un momento especialmente difícil en el que toca mantener las filas unidas, lo que a veces implica algún tirón de orejas. El Partido Popular cumple la ley y los presidentes del Partido Popular cumplen la ley y van a cumplir la ley en toda España. Y además tiene que mantener a raya a una oposición que, subida a lomos de la crisis, no da tregua al Ejecutivo. Porque es que ya se pasó el tiempo de hacer demagogia y de decir muchas cosas que luego nunca se cumplen. Dirigente que asegura que solo entiende la política como servicio público, en su primera legislatura se enfrenta al reto mayúsculo de conducir a Castilla-La Mancha hacia la salida de la crisis. Presidenta, Castilla-La Mancha estaba como un tren y se supone que España también, y sin embargo hoy mismo hemos salido en la campaña electoral de los Estados Unidos diciendo que somos el ejemplo a no seguir por parte del nada menos que el candidato republicano. ¿Qué le parece a usted? Bueno, esto de que Castilla-La Mancha estuviera como un tren, estaba como un tren a punto de desbocar, claro, de descarrilar, estaba como un tren a punto de descarrilar. Pero afortunadamente lo estamos encarrilando y estamos garantizando la sostenibilidad de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Y todos recordamos también cuando decía el anterior presidente del Gobierno en el ámbito nacional que estábamos jugando en la Champions League, cuando ya todo el mundo sabía que estábamos viviendo una crisis dramática. También le tengo que decir, a mí no me gusta que el candidato republicano de los Estados Unidos ponga a España como ejemplo de lo que no tiene que ser. Nosotros somos un gran país, un país que tiene una gran potencialidad, somos la 4ª economía de la zona euro, la 5ª economía europea, hemos demostrado en el pasado que somos capaces de hacer mucho y somos capaces de hacer mucho más. Por lo tanto, a mí, aunque sea en campaña electoral, que se metan con mi país no me gusta nada. Esto también lo tengo que dejar bien claro. Pero cierto es que el gobierno del Estado, el gobierno de España anterior y también aquí en Castilla-La Mancha el gobierno anterior, nos han dejado un legado que es un triste legado. Pero los gobiernos se aceptan a beneficio de inventario y, por lo tanto, por muy malo que sea el legado, tenemos la responsabilidad y la obligación de sacar este país y, en este caso, también esta región hacia adelante. Y, pues, mire usted, estamos en ello y yo creo que con los ciudadanos lo vamos a hacer. Y, desde luego, se están haciendo ajustes muy duros y ajustes para cumplir con el objetivo de déficit, que es lo que
que se pide a España, pero lo cierto es que usted tenía que decir esta mañana que España no arde por los cuatro costados, que no lo está ardiendo. ¿Qué se puede estar haciendo mal o qué hay de fuera que nos vean que parezca que puede que estemos ardiendo por los cuatro costados? Bueno, hay una cosa que es evidente, es muy difícil conseguir credibilidad, es muy fácil perder confianza en un minuto, y es muy difícil recuperar esa confianza otra vez. Y nosotros estamos en la tarea, España está en la tarea de recuperar esa confianza y esa credibilidad. Si en esa tarea, además, todas las imágenes que salen de España, todas las noticias que salen de España, todo el discurso que sale de España es un discurso negativo, pues es un discurso de que aquí todo está fatal, es un discurso de que no tenemos solución y de que no tenemos un futuro, pues lógicamente también la percepción que se tiene desde fuera es mala. Y yo es que me niego a eso y además quiero combatirlo. Yo creo que España, es verdad, obviamente lo sabemos todos, estamos atravesando unas dificultades económicas muy importantes, una situación financiera prácticamente dramática, pero también es verdad que tenemos un gobierno que toma decisiones duras, antipáticas, pero necesarias. Tengo que decir necesarias, que ha tomado el toro por los cuernos, diciéndolo de una manera muy popular, y que se está enfrentando a la crisis. Y yo también creo que España tiene una estructura social que, a pesar de tener una tasa de paro, por cierto, hasta hace 9 meses gobernaba el Partido Socialista, esto lo tengo que repetir todos los días porque hay algunos a los que se le olvida, pero una tasa de paro altísima y una situación muy dramática. También es verdad que tenemos una estructura social y de cobertura social muy amplia, que hace que esas imágenes que salen de España, que son muy tristes, de personas recogiendo comida en basureros o en cubos de basura, o de manifestaciones todos los días. Pues sí, hay manifestaciones, sí, se ha acercado el Congreso, sí, se ha intentado entrar en el Congreso, pero esto no es la mayoría de los españoles. Y esto también yo creo que es responsabilidad de todos, empezando por los políticos, de transmitirlo, porque si no, ¿cómo vamos a recuperar la confianza en nuestro país? Pues precisamente hoy ha habido un auto de archivo por parte de la Audiencia Nacional del juez Pedraz, en el que se critica duramente a la policía y además incluso se refiere a la decadencia de la clase política. ¿Qué le parece a usted la decisión de archivar, que no hay ataque a las instituciones, y las críticas nada veladas que hace el juez a la hora de archivar este auto? Mire, yo creo que la policía cumplió con su obligación. Obviamente tengo el deber y la obligación y la responsabilidad de respetar las sentencias de los tribunales y las resoluciones judiciales, y lo voy a hacer una vez más y la respeto. Pero yo, déjeme que le diga que creo que la policía hizo bien cumpliendo con su obligación. Y su obligación era que, a pesar de que había una concentración que tenía la intención de entrar en el Congreso de los Diputados, pues esto no se consiguiera, porque el Parlamento Nacional, que es la sede de la soberanía nacional, yo creo que tiene que ser inviolable como es, y que no se puede violentar a los diputados o a los senadores, que son los representantes de todo el pueblo español. Eso lo tengo que decir. Por lo tanto, no opino igual, pero yo no tengo por qué opinar igual, y además tengo que respetar lo que diga un juez de la Audiencia Nacional, y lo respeto. Eso es lo primero. En segundo lugar, lo que me parece, sin embargo, sorprendente es que en una resolución judicial se opine sobre la clase política o se opine sobre cosas que no se han preguntado. Yo creo que los jueces y el Poder Judicial tienen el deber de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Eso es lo que dice la Constitución. Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y aplicar la ley. Y manifestar opiniones sobre, pues mire usted, la clase política o la clase periodística o lo que sea, creo que no es apropiado y creo que no es la misión de un juez. Con todo y con ello, yo la sentencia y el fallo de la sentencia lo tengo que respetar. Eso es lo lógico y lo natural, además, y quizás somos los periodistas los que hagamos otro tipo de críticas. Pero yo quería preguntarle otro debate que se ha abierto esta semana con respecto a estas manifestaciones y a las concentraciones constantes que se producen en la capital de España, 2.200 en lo que va de año. Y el procedimiento que ha abierto la delegada del Gobierno de Madrid pidiendo que se module administrativamente el hecho de que pueda haber tantas concentraciones. Hoy daban el dato de 14 diarias
en Madrid se producen. ¿A usted le parece que hay que entrar en esa regulación, en ese poner coto o no, que tiene que estar y dejarse como está produciéndose ahora, sin ningún tipo de condicionamiento? Yo creo que el Estado de Derecho es un Estado que tiene que respetar el derecho de manifestación y que todo el mundo tiene derecho a manifestarse cumpliendo con los requisitos que marca la ley, que es avisar previamente y que las manifestaciones discurran por el orden que establece la ley, que exige y obliga a cumplir determinados requisitos. En eso creo firmemente, porque para eso vivimos una democracia, para que exista el derecho de manifestación. También creo que el derecho a la libre circulación de los ciudadanos y el derecho a poder vivir en su domicilio y a poder disfrutar pues, de la libre circulación en la zona donde residen también se tiene que respetar. Entonces hay que conjugar unos derechos con otros derechos. Eso sí creo que tiene que hacerse. No creo que sea necesario modificar para eso la regulación del derecho a manifestación, pero sí es verdad que hay que utilizar el sentido común. Y yo imagino que habrá muchas personas que vivan en zonas donde siempre hay manifestaciones, bueno, pues que estén, a lo mejor que estén ya muy hartas de ese tipo de manifestaciones por la incomodidad que su vida diaria les puede provocar. ¿Que eso supone tener que hacer una regulación distinta del derecho a manifestación? Seguramente no, mire, seguramente no. ¿Que hay que utilizar el sentido común? Porque si no, creo que hasta a los propios manifestantes se le puede volver en contra esas manifestaciones que hacen legítimas reclamando derechos, pues habrá que utilizar el sentido común, sí. Por último, porque le voy a dar paso ya a mis compañeros, quería plantearle, porque tengo esta noche con nosotros a Esther Esteban y a José Luis Pérez, pero antes de darles paso, que se lo voy a dar ahora mismo, estamos aquí en las Cortes de Castellano-Manchegas y usted ha planteado una propuesta casi revolucionaria, y lo digo por lo mal que ha sentado en las filas de la oposición, aunque es algo que ocurre en otras comunidades como Castilla y León y en La Rioja, que es simplemente que los políticos, los diputados autonómicos cobren por dietas y no tengan una asignación fija a la hora de trabajar. Y digo que ha sentado muy mal hasta el punto que desde las filas del Partido Socialista le acusan a usted de querer amordazar a la oposición. Bueno, es que eso es un disparate. Lo que hemos planteado aquí, bueno, no solo planteado, sino yo lo propuse en el debate del Estado de la Región, es que los diputados regionales, es decir, los que representan el poder legislativo, que no tienen por qué tener una incompatibilidad a la hora de realizar su función, no es lo mismo que el poder ejecutivo, que obviamente uno no puede ser, por ejemplo, consejero de educación y al mismo tiempo trabajar en una empresa, porque obviamente no se pueden hacer las dos cosas a la vez, pero sí se puede ser miembro del poder legislativo y ganarse la vida y tener un sueldo en una actividad privada. Eso se puede hacer, se hace en otros parlamentos autonómicos, por ejemplo lo hacen muchos diputados provinciales, esto lo saben bien, donde hay diputaciones provinciales, y se hizo, por ejemplo, al principio de la democracia en nuestro país. Es decir, yo no considero que formar parte de un parlamento autonómico tenga necesariamente que conllevar que se sea incompatible con todo. Se puede ser incompatible con la ley que se está tramitando una persona que esté afectada directamente, pero no con carácter general. Y creo que además eso es una forma de acercar los ciudadanos a la política, y que cualquier ciudadano que tenga una profesión, pues que sea médico, periodista, fontanero, pues una ama de casa, una persona joven que hasta, por ejemplo, no se ha emancipado de sus padres, quiera dedicarse a la política, lo puede hacer. Eso acerca a la política a los ciudadanos. Eso, desde mi punto de vista, enriquece mucho también la política, porque al revés de lo que algunos dicen, dignifica mucho la labor política, porque los ciudadanos, además de su profesión, quieren hacer un servicio público, que así es como concibo yo la política, y eso se puede hacer en el ámbito del poder legislativo. En el ámbito del poder ejecutivo, obviamente, pues es imposible. Uno no puede ser presidente del gobierno y al mismo tiempo trabajar en una empresa privada. Esto sí que no se puede hacer, porque los ciudadanos te han elegido precisamente para administrar esta casa común en una comunidad autónoma, o si fuera en otro tipo de administración, en este caso en una comunidad autónoma. Bueno, yo creo que es una propuesta que además, cuando en mi región hemos tenido que pedir a los ciudadanos un esfuerzo extraordinario porque tenemos que recortar el déficit en 6 puntos, que somos la comunidad autónoma que más tenemos que recortar, pues creo que también tener un ejercicio en este sentido de austeridad, que no es solo por la austeridad, yo creo que es una forma de dignificar todavía más a la clase política. No sé por qué ha caído tan mal, para mí ha sido una sorpresa, pero mire usted, cada una tiene su forma de pensar. Bueno, pues ya les introduzco, gracias por estar aquí, por vuestra paciencia, porque no os he presentado al principio. Además, así que estoy tan bien acompañado. Muchas gracias. Señora Cospedal,
un matiz a la pregunta que le acaba de hacer. ¿Cuánto se va a ahorrar usted? ¿Cuánto se va a ahorrar Castilla-La Mancha con esto? Porque al final a lo mejor el ahorro no es tanto y el desgaste sí puede ser mucho, en el sentido que otros varones del Partido Popular no han secundado su iniciativa. Pues mire, ¿sabe lo que ocurre, doña Esther? Que esto no es un tema de dinero. Para mí no es un tema de dinero, se lo digo honradamente. Es verdad que hemos pedido a los ciudadanos un esfuerzo muy importante, que hay que recortar 6 puntos de déficit, que somos la comunidad autónoma que más va a tener que recortar, porque somos las que teníamos más déficit, la que teníamos más deuda en relación con nuestro Producto Interior Bruto, y por lo tanto que seamos la que toma una medida extraordinaria también de demostrar a los ciudadanos que no estamos por esto para medrar, perdón por decirlo así, sino que hay vocación de servicio público, tampoco pasa nada. Pero yo no me lo tomo como un tema de desgaste político o no de desgaste político. Yo es que creo, y a mí me ha ocurrido, por ejemplo, fíjese, un ejemplo. Yo he querido, en un momento del gobierno, nombrar director general a un diputado, y no le he podido nombrar director general a ese diputado porque era incompatible ser diputado con ser director general. ¿Por qué? Por el tema de lo que se cobraba en un sitio, de lo que se podía cobrar en otro. Pero es que, ¿por qué un farmacéutico o un fontanero o una enfermera o una ama de casa o un médico o un abogado, pero por qué o un profesor no puede también formar parte del poder legislativo sin que eso le cueste dinero, cobrando una dieta y participar en la elaboración de leyes en su comunidad autónoma? Sobre todo si tenemos en cuenta, al menos yo opino así, que en España tenemos 17 parlamentos, más los ayuntamientos que son de ciudades con estatuto de autonomía, Ceuta y Melilla, que funcionan también como parlamentos, es decir, 19. Y que creo que tenemos una excesiva legislación. Tenemos una dispersión legislativa enorme. Tenemos una multiplicidad de normas que es también una barbaridad, una distorsión normativa que es muy compleja. Y yo creo que también en esto tenemos las comunidades autónomas que hacer un esfuerzo en que la normativa y la legislación cada vez sean menos, porque es que hemos creado barreras interiores dentro de nuestro país. Pues si además tenemos que hacer este ejercicio también de sobriedad en la legislación y a la hora de legislar, yo creo que es muy adecuado también que esto se pueda compatibilizar y que se empiece a ver la política por los ciudadanos como una tarea compatible y muy noble. Y aquellos que tratan de decir que esto es para perjudicar al político, no, todo lo contrario, es para que a la política se pueda dedicar cualquiera que además tenga... No sé por qué está mal que se pueda dedicar a la política alguien que ya ha demostrado en la sociedad que también puede tener otra profesión, la que sea, la que sea. Fíjese que yo quería llegar precisamente... Pero no es una cuestión de dinero. Sí, decía, yo quería llegar precisamente a ese punto, pero partiendo de Romney, que decía Isabel. Verá, una vez defendido el orgullo patrio, yo estoy de acuerdo, efectivamente, habla desde el desconocimiento, pero una vez que hemos defendido ese orgullo como nación, no está bien que hablen mal de nosotros, tenemos un problema encima de la mesa que es el que está poniendo de manifiesto el propio Romney. El gasto en la estructura del Estado sigue siendo demasiado elevado. Hay duplicidad entre administraciones. Usted decía, tenemos 17 parlamentos autonómicos. ¿Cuándo de verdad el Partido Popular... Soy consciente de que se lo pregunta a usted, que sí que está dando pasos en esa dirección, con la reducción, la supresión del sueldo de los diputados, va a cerrar todas las empresas públicas a excepción de una. Usted está dando pasos, pero ¿cuándo de verdad va a meter mano el Partido Popular en la reducción del aparato del Estado? Porque además el ciudadano está diciendo, a mí efectivamente me están haciendo apretar el cinturón, pero la clase política no acaba de hacerlo. ¿Cuándo se va a atrever el Partido Popular? No solo usted en Castilla-La Mancha. Le tengo que decir una cosa, esto se está abordando por parte de las comunidades autónomas, al menos donde gobierna el Partido Popular, y por parte del Gobierno de España de una manera muy importante. Si uno mira los presupuestos generales del Estado para este año, hay una partida, la más importante, para pagar pensiones, 120.000 millones de euros. Hay una partida importantísima para pagar prestaciones por desempleo. Hay una partida muy importante también, casi 40.000 millones de euros, para pagar intereses de la deuda. Y la partida que queda para el gasto que realizan los ministerios, es decir, lo que conocemos como el Estado, es en proporción con lo que gastan otras administraciones muy pequeña. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado ya ha reducido una parte muy importante de la estructura administrativa y que ahora, el otro día también lo aprobamos en la conferencia de presidentes, se está estudiando y ya hacía falta que lo hiciéramos, la eliminación de
competencias y de servicios paralelos que al fin y a la postre no mejoran el servicio ciudadano, pero son muy costosos. Esto ya se está haciendo en muchas comunidades autónomas, yo lo tengo que decir, y en muchos ayuntamientos. Lo que pasa que yo comprendo que en un momento de crisis esto, por mucho que se haga, nunca termina de llegar a los ciudadanos, porque claro, cuando lo que se le dice a los ciudadanos siempre es que es necesario seguir ahorrando, a los ciudadanos siempre les parece que siempre somos los mismos, siempre son los mismos. Yo tengo que decirle que sus gobiernos también están haciendo grandes esfuerzos de austeridad. Cospedal, sí. De la conferencia de presidentes que usted acaba de citar. Es verdad que le salió bien al presidente del gobierno porque salió una imagen de España no dividida en 17, sino unida. Pero yo quería preguntarle por el desafío independentista además, con preguntas muy concretas. Una, llegado el caso, su gobierno, el gobierno de Rajoy, aplicaría el artículo 155 de la Constitución, que por cierto, en su día ya amenazó Felipe González con aplicársele a Cataluña, por hacer un poco de memoria. Segunda cuestión, si usted cree que para ser coherente Convergencia y Unión, el señor Mas debe llevar la independencia en su programa electoral, y si ustedes, pase lo que pase, con el referéndum o sin referéndum, no van a apoyar a Convergencia y Unión en la próxima legislatura en Cataluña. Bien, lo primero, yo creo que el gobierno tiene la obligación, y así lo ha dicho también el propio gobierno, lo ha dicho la vicepresidenta del gobierno y lo ha dicho el presidente del gobierno, de aplicar todos los instrumentos jurídicos que estén a su alcance para evitar que se vulnere gravemente o que se vulnere la legalidad. Y en este caso el tema del referéndum para una autodeterminación o una independencia, una soberanía propia, es claramente una vulneración de la ley. Ese referéndum, de realizarse, se tendría que realizar en toda España, porque la soberanía nacional reside en el pueblo español, en el español. Y todos los españoles tenemos derecho a manifestarnos acerca de lo que queremos que sea en el futuro nuestro país. No es, solo una parte no puede manifestarse, tendremos que manifestarnos todos si es que se da. Por lo tanto, creo que tiene que utilizar todos los medios a su alcance. Usted me habla de un artículo en concreto de la Constitución. Pues mire usted, yo creo que si es preciso, también ese medio, todos los medios que establece la ley, todos. En segundo lugar, yo creo que Convergencia y Unión, que ha sido muy ambigua durante mucho tiempo y que a veces mantiene un discurso equívoco, obviamente todos esperamos que en estas elecciones se presente con un programa claro. Ya ha dicho claramente Artur Mas que él, bueno, lo ha dicho, aunque yo creo que no debe ser por eso, él ha dicho que ha disuelto el Parlamento catalán para poder convocar una consulta, un referéndum. También le tengo que decir, no era necesario disolver el Parlamento catalán para convocar un referéndum, porque él tiene ahora mismo la poca legitimidad o la nula legitimidad que tendría después, la tiene ahora. Una excusa de su mala gestión nos está diciendo. Bueno, yo es que creo que lo que el señor Mas ha hecho disolviendo el Parlamento catalán es una dejación de funciones absoluta. Una dejación de funciones absoluta. Él tiene encomendado el gobierno de Cataluña desde hace escasamente 2 años. Y si ha tenido un fracaso tanto en lo político como en lo económico, lo que no puede hacer es esta huida hacia adelante, que es lo que ha hecho, y envolverse en la bandera del soberanismo y de la independencia, que es lo que yo creo que ha hecho, francamente. Y creo que es una dejación de funciones absoluta, porque el señor Mas podría haber terminado perfectamente la legislatura. Pero ahora que ha roto el Parlamento y que ha roto la legislatura, pues lo que tiene que hacer es decir claramente qué es lo que piensa hacer. Y mire usted, si Convergencia y Unión está en esta deriva y se presenta con ese programa a las elecciones, desde luego el Partido Popular, a un partido de gobierno o no de gobierno que pida la independencia o que diga que va a cumplir la ley, no la va a apoyar. Eso ya se lo digo. Y el señor Mas ha abierto además otro frente, porque ayer mismo llamaba ignorante al ministro Wert, precisamente por decir que quiere dar dinero a los colegios para que se pueda aplicar que quien quiera estudiar el castellano lo estudie. Pero es que el Partido Socialista de Cataluña le ha llamado pirómano al gobierno de la nación precisamente por hacer que se cumpla la ley, aunque sea de otra manera, no esas sentencias hasta 8 que lleva el Tribunal Supremo condenando la actitud de la Generalitat.
y ahí siguen haciendo caso omiso de esas sentencias. Por lo tanto, ¿qué le parece este nuevo frente abierto con el tema del castellano e incluso también en Baleares? Porque el señor Bauzá tiene problemas ahora, parece que hay familias que están diciendo que no pueden escolarizar en Baleares. Bueno, pero déjeme que le diga que el problema de Baleares es distinto. El problema de Baleares es que el gobierno de las Islas Baleares se ha encontrado con una estructura educativa determinada y no es fácil cambiar toda una estructura educativa en un año, y hay que hacer muchas cosas para ir cambiando de curso escolar a curso escolar. Esto no se hace de un día para otro, y a mí no solo es que me conste, es que lo ha dicho claramente el señor Bauzá, el presidente del gobierno de las Islas Baleares, que desde luego él quiere garantizar la educación completamente en castellano, porque es un derecho y un deber que tienen, bueno, pues que tiene toda la población en las Islas Baleares, pero que esto no es fácil cambiarlo en un día por la idiosincrasia también de las Islas Baleares, por lo que son los repartos de población y por las distintas zonas, pero que está en la voluntad del gobierno cumplir la ley. Es que esto es muy distinto a lo que ocurre en Cataluña. En Cataluña lo que tenemos es un gobierno que no tiene voluntad de cumplir la ley, que esto es completamente distinto. Hombre, yo esto de insultar a aquellos que quieren hacer cumplir la ley y a aquellos que quieren garantizar, en este caso el gobierno de España, que quieren garantizar la educación no solo del español, sino en español, que es a lo que se tiene derecho, a ser educado en español, si se quiere ser educado en español, me parece de una falta de responsabilidad tremenda. Pero que además entre en esto el Partido Socialista Obrero Español, que en vez de intentar llegar a un acuerdo con el Partido Popular para dejar en salvaguarda esta arquitectura institucional que tenemos en España, que es el Estado de las Autonomías, que ahora haya salido con esta deriva del Estado federal y vaya por un camino más nacionalista que los propios nacionalistas, porque mucha de la situación que tenemos actualmente en Cataluña también es heredada del anterior tripartito que ha gobernado en Cataluña, que ha sido un gobierno más nacionalista que ningún nacionalista. Esto también lo tenemos que recordar. Pues mire usted, creo que es una desfachatez y creo que no tiene nombre, y creo también que se merece una explicación por parte del secretario general de los socialistas de toda España, porque el señor Rubalcaba esto nunca contesta. Es que nunca contesta, es que parece que el PSC no es un partido socialista de España, y sí, forma parte del Partido Socialista Obrero Español, o es un partido federado, o son distintos partidos políticos, pero esto estaría muy bien que el señor Rubalcaba lo explicara, porque hay muchos votantes del Partido Socialista en Cataluña que hoy no saben con qué quedarse y que no entienden la postura del Partido Socialista. Es una cuestión, porque estamos hablando de elecciones y parece que con este cambio de estrategia, además, que ya no hay manifestaciones en Cataluña contra sus recortes en hospitales o en camas sanitarias o en urgencias, y no toca, sin embargo, ni televisiones ni embajadas, lo que no hablamos casi apenas es de esas elecciones que son previas, que son las gallegas y las vascas, y me gustaría saber qué opinión tiene como secretaria general del Partido Popular, o qué encuestas, si nos las puede decir, cómo le va al Partido Popular ante estas elecciones que son dentro de muy poquitos días, el día 21, y si piensa que el Gobierno de la Nación, el gobierno de Mariano Rajoy, puede afectar de alguna manera, y no muy positiva precisamente, en el resultado de esas encuestas de cara a los candidatos, al señor Núñez Feijóo y a Basagoiti. Pues mire, con toda la sinceridad, empezando primero por Galicia. Obviamente las encuestas, hasta el día de las elecciones, lo mismo da las encuestas que se tengan, porque muchas veces las encuestas han dado muchas sorpresas. Fíjese que en las pasadas elecciones gallegas ninguna encuesta daba la mayoría absoluta al Partido Popular, y la tuvo el Partido Popular. Yo creo que estas elecciones le van a ir bien al Partido Popular en Galicia, pero obviamente hasta el día 21 esto no lo vamos a saber. ¿Qué creo yo que sí van a apreciar los ciudadanos de Galicia? Bueno, pues que tienen un gobierno que, a pesar de que encontrarse con una situación muy dramática y muy mala, en 4 años ha conseguido el gobierno de Núñez Feijóo que Galicia sea una de las comunidades más solventes de toda España, y esto no es fácil. Es verdad que empezó a hacer ajustes desde que llegó, cuando todo el mundo decía que no hacía falta hacerlos. Es verdad que desde el momento primero empezó con una política de austeridad, de sobriedad en el gobierno, dando ejemplo a los propios ciudadanos de Galicia, y yo creo que tras el gobierno bipartito que habían tenido antes los gallegos, del PSOE más el BNG, que fue un desastre para Galicia, que había 2 administraciones conjuntas, la del BNG y la del PSOE, los gallegos están escarmentados de esa experiencia, y yo creo que el buen hacer de Núñez Feijóo al frente del gobierno de Galicia y del Partido Popular de Galicia van a dar un buen resultado en las elecciones gallegas, francamente. Y creo también que en el País Vasco
que es una situación completamente distinta. El Partido Popular hoy se presenta como el único partido que defiende la Constitución y el Estatuto de Gernika, el único. Esto no es que sea una baza para el Partido Popular, yo creo que es una desgracia que otro partido que siempre ha defendido la Constitución y el Estado de las Autonomías, como el Partido Socialista de Euskadi, hoy, sin embargo, esté en lo del Estado federal, que tampoco ha explicado muy bien lo que quiere decir, y que haya partidos como el PNV que se hayan alineado con la postura de Artur Mas en cuanto a la independencia y el soberanismo. Pero lo cierto y verdad es que hoy el único partido que defiende la Constitución, el Estatuto de Gernika y un País Vasco integrado en España, porque la inmensa mayoría de los vascos también se sienten españoles, es el Partido Popular, y por lo tanto es la opción que tienen muchos vascos que se sienten españoles y que quieren seguir siendo españoles. Yo creo que son dos situaciones completamente distintas, las dos muy importantes, pero de una significación distinta, y yo creo que nuestro partido ahí tiene una ventaja, y es que tiene una postura clara, y siempre ha sido la misma. Y esto, la coherencia, yo creo que también la van a premiar los ciudadanos. Ya que estamos en el juego de las hipótesis, yo llegaría hasta las catalanas, hasta las elecciones catalanas. Llegado el caso, si los votos del Partido Popular son fundamentales, por ejemplo, para evitar un hipotético gobierno de CiU con Esquerra Republicana, ¿el Partido Popular volvería a colaborar con Mas o con este Artur Mas es imposible? ¿Se descarta cualquier puente de diálogo? Pues mire, yo no creo que Artur Mas fuera a ofrecer una posibilidad para el gobierno del Partido Popular semejante a lo que ofreciera Esquerra Republicana. No, yo no contemplo esa hipótesis, pero también lo tengo que decir, nosotros en Cataluña vamos a luchar por ser un partido decisivo y de no depender de nadie, porque en Cataluña nos pasa exactamente igual. Nos pasa exactamente igual. Es que el Partido Popular en Cataluña es el único partido que defiende la Constitución y una Cataluña en España y que defiende la Constitución del Estado de las Autonomías, el único. El Partido Socialista de Cataluña, el PSC, se ha demostrado más nacionalista que ningún partido nacionalista y ya ha optado claramente por defender el Estado federal y por cambiar la Constitución. Así lo han dicho. CiU ya sabemos en lo que está y desde luego Esquerra Republicana y compañeros... iba a decir lo de compañeros mártires, pero en fin, se me ha entendido perfectamente bien. Y resulta que el único partido que defiende la Constitución y que defiende una Cataluña española y una España con Cataluña y donde todos podamos decidir sobre nuestro futuro, pero todos los españoles, es el Partido Popular. Señora Cospedal, hablando de Cataluña, pero yo le quiero preguntar por otra cosa enseguida. Solamente quería una opinión de cómo se está caldeando un partido, que es el Real Madrid, con el Barça, que han convertido en un acto político. Pues sí, o sea, es una ¿qué pena. tipo de riesgo tiene un partido de estas características? Pero le quiero preguntar por el rescate, cuando nos comente esto. Bien, ¿qué me parece caldear un partido? Me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad, me parece ir en contra del deporte. Me parece que un deporte tan seguido y tan querido por los españoles como es el fútbol no se merece y no se merecen los españoles, que una parte muy importante, aparte de su equipo natural, son o del Real Madrid o del Barça, en una parte muy importante. Me parece que es una falta de respeto a todos los españoles y a los del Barça y a los del Real Madrid, que no tiene denominación alguna. A mí me parece impresentable la politización de ese partido. No, le decía que le quería preguntar por el rescate porque todo el mundo damos por hecho. Es verdad que el presidente del gobierno ha dicho que no le va a ver de forma inminente. Se da por hecho que España va a tener que pedir un rescate, pero un rescate no es gratis. Y yo le pregunto, ¿el precio del rescate pueden ser las pensiones, señora Cospedal? Este país no puede pagar el sistema de pensiones que tenemos ahora. Y si eso es así, ¿el Pacto de Toledo sirve de algo? ¿Ustedes van a consensuar un nuevo modelo o no? Bueno, en primer lugar, efectivamente el presidente del gobierno ha dicho que hoy no se puede hablar de petición de rescate por algo muy sencillo, porque hoy todavía no se conocen por el gobierno ni por nadie las condiciones. Y claro, el presidente del gobierno no ha caído en la irresponsabilidad que sería decir que va a pedir un rescate sin saber las condiciones. Y a mí me parece muy bien que no lo haga, porque entonces nos podríamos encontrar con un enorme lío. Y yo creo que hace muy bien el gobierno, en tanto en cuanto no se sepan cuáles son las condiciones que le piden España y al gobierno de España, de no solicitar esa ayuda. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que es muy importante y muy necesario el Pacto de Toledo.
estamos en Toledo. Creo que es muy importante el Pacto de Toledo. ¿Por qué? Porque siempre ha habido un consenso en nuestro país desde hace muchos años, que lo rompió el Partido Socialista, pero que este gobierno del Partido Popular quiere recuperar, de que las pensiones se tenía que fijar todo el acuerdo de pensiones en torno a un consenso. Y creo que tenemos que seguir trabajando ahí. Y si hay que mejorar de alguna manera el sistema de pensiones español, yo creo que lo tenemos que acordar entre todos. Y es muy útil el Pacto de Toledo y se han sacado muchas conclusiones que han sido y ha sido muy fructífero a lo largo del tiempo. El Pacto de Toledo es donde todos decimos cómo tiene que ser nuestro sistema de pensiones para que nos entiendan los telespectadores. Pues mire, pueden ser sostenibles si entre todos decidimos cómo tienen que ser sostenibles. Pero eso tiene que ser fruto de un consenso y yo espero aquí de la responsabilidad de todos los partidos, que en el pasado la ha habido, estando en el gobierno y estando en la oposición. Yo, presidenta, quiero hacer como Esther, que me ha gustado mucho. Voy a preguntarle por Pedraz. Una primero muy rápida. Voy a Pedraz, pero antes, sobre el asunto del rescate, no le pido una... Es un pronóstico. ¿Usted cree que tendremos que pedirlo? El pronóstico es de sí o no. Esta es de sí o no y ahora voy a Pedraz. Se lo contesto en el sí o no. No es que tengamos que pedirlo, es si debemos pedirlo dependiendo de las condiciones que nos pongan. En cualquier caso, voy a pensar se lo digo con toda la claridad. En cualquier caso, si me permites, José Luis... Y no es poder valer la respuesta, es que creo que tiene que depender de las condiciones que nos pongan. Imagínese usted que las condiciones sean que la prima de riesgo no va a bajar, o que nos vamos a tener que seguir financiando a un interés estratosférico. Pues mire usted, entonces seguramente no. Bueno, claro, en cualquier caso, no nos lo anunciarían. Última pregunta rapidísima, muy porque rápida. tengo Ya nos tres ha dicho de que no le ha Twitter. gustado nada el auto de Pedraz, nos lo decía al principio. ¿Usted cree que le puede dar alas a quienes ya dan por hecho que va a ser un otoño caliente? Hoy, por ejemplo, los sindicatos ya barajan el 14 de noviembre como una fecha posible para otra huelga general. Bueno, yo le digo, yo creo que los sindicatos están en su derecho de hacer lo que les parezca bien. Hicieron hace unos días unas convocatorias que no fueron precisamente un éxito, esto lo sabemos todos, pero el derecho a manifestación y a concentración existe en nuestro país y yo eso lo voy a respetar. Y a mí la resolución de Pedraz no es que me guste o no me guste, a mí como ciudadana yo puedo no compartirla, pero lo voy a respetar como presidenta de una comunidad autónoma y si la tuviera que aplicar, la aplicaría. O sea, no voy a hacer como hizo en su día el gobierno de la Generalitat de Cataluña diciendo yo no voy a cumplir una sentencia del Supremo. Yo siempre cumpliré una sentencia de los tribunales, me guste o no me guste. Ahora lo que entiendo es que un juez no está para manifestar sus opiniones acerca de la clase política o de cualquier otra clase profesional o no profesional española. Me parece que está para juzgar y para poner sentencias, no para opinar acerca de los demás. Esto es lo que yo creo. Bueno, tenemos varias preguntas de tuiteros porque hemos preguntado a lo largo de estos días y la verdad es que la mayoría se las hemos preguntado nosotros, o sea que podemos estar dentro de... Sí, pero, entonces están con lo que piensa la ciudadanía. Veo aquí alguna que no. Beatriz, supongo que estará el tuit preparado. ¿Qué opinión le merece la decisión de Esperanza Aguirre de abandonar la política activa? Belén dice, debe regularse el derecho de huelga y de manifestación. Usted ya ha contestado esa, por eso decía yo. Ajá. Y nos dice Alfredo Expósito, ¿para cuándo adelgazan y reestructuran el Estado? Que va en línea también de lo que le decía antes. Nos queda, yo creo, la única Esperanza Aguirre. La para única, cerrar. bueno, pues qué opinión. Mire usted, como ha sido una opinión muy personal y lo manifestado ya de esa manera, pues la tengo que respetar. Cuando uno dice es que es una cuestión personal y yo quiero dejar esta ocupación, la quiero dejar porque es un tema personal y confluye en muchas causas, como ella misma dijo, pues lo que tengo que hacer es respetarla y desearle lo mejor. Ha sido una mujer y es una mujer que ha sido una gran política, eso no lo puede negar nadie, que ha hecho muy importantes servicios a este país, que ha demostrado una trayectoria profesional y política impecable y francamente respetarla y desearle lo mejor. Pues cierro como abro, unos cardan la lana, siempre lo digo al revés, unos se llevan la fama y otros cardan la lana. 3 mujeres presidentas autonómicas, una de ellas de UPN, con el Partido Popular y sin embargo el partido que tiene fama de defender los derechos de la mujer es el Partido Socialista. Sí, pero pocas veces el Partido Socialista tiene cabezas de lista a las elecciones. Otra cosa es que las mujeres ocupen cargos, pero a la hora de presentarse para pedir la confianza y para ser el cabeza de lista o el primero en ejercer una responsabilidad, usted se fijará que pocas veces hay mujeres. Pues ahí quedan. Gracias, señora de Cospedal, por estar con nosotros y desde luego espero quedar con usted para cuando ya se presente y se ponga a partir del 1 de enero esa entrada en vigor de los parlamentarios autonómicos, de los sueldos y ver cómo les va por aquí. Muchísimas gracias. De acuerdo, gracias. Muchas gracias y muchas gracias también por estar aquí en Toledo, esta capital de Castilla-La Mancha, que su día fue la capital del imperio y de la que estamos muy orgullosos. Gracias, buenas noches.
Hay 3 mujeres que están en una conferencia de presidentes porque hay 3 mujeres en España que son presidentas de comunidades autónomas y precisamente con una de las 3 presidentas de comunidad autónoma y además secretaria general del Partido Popular, estamos esta noche aquí en las Cortes de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches, María Dolores de Cospedal, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos querido también prepararle, como vamos a hacer en este programa, un pequeño vídeo con una introducción para presentarle, aunque usted evidentemente es sobradamente conocida, a nuestros invitados unas pequeñas pinceladas suyas. En mayo de 2011, María Dolores de Cospedal se jugaba en Castilla-La Mancha el éxito o fracaso del PP en las... Y de decir muchas cosas que luego nunca se cumplen. Dirigente que asegura que solo entiende la política como servicio público, en su primera legislatura se enfrenta al reto mayúsculo de conducir a Castilla-La Mancha hacia la salida de la crisis. Presidenta, Castilla-La Mancha estaba como un tren y se supone que España también, y sin embargo... Hoy mismo hemos salido en la campaña electoral de los Estados Unidos diciendo que somos el ejemplo a no seguir por parte del nada menos que el candidato republicano. ¿Qué le parece a usted? Bueno, esto de que Castilla-La Mancha estuviera como un tren, estaba como un tren a punto de desbocar, claro, de descarrilar. Estaba como un tren a punto de descarrilar. Pero afortunadamente lo estamos encarrilando y estamos garantizando la sostenibilidad. Elecciones autonómicas. Asumí el mayor honor de toda mi vida, la presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha. Y venció sobreponiéndose a una campaña de ataques personales por parte de un PSOE que ya se veía perdedor. Las aventuras de María Currelas de Cospedal. Se ponen muy dignos porque comparo a la señora de Cospedal con Sarah Palin. No hubo mucho tiempo para celebraciones. Esta noche hemos dormido poco, obviamente. Porque la herencia de la Junta de Castilla-La Mancha era mucho peor de lo que presumía el gobierno de José María Barreda. Castilla-La Mancha está como un tren. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidenta de la Junta. Desde el comienzo de la legislatura, el gobierno de Cospedal ha frenado el déficit público, controlado el incremento de la deuda y ha puesto fin a despilfarros. Les propongo que se fijen atentamente en las siguientes imágenes. Les propongo que descubran cuáles son las principales diferencias, aparte de las sustanciales de cambio de presidente de gobierno, de vicepresidenta. A lo mejor ha pasado casi más desapercibido de lo que podamos darnos cuenta, pero la realidad, lo están viendo ahora mismo, es que, fíjense, en España, por primera vez... sonrojantes. En la actualidad, la Junta de Comunidades tiene 2.500 vehículos. En el despacho del consejero de Sanidad, pues haya televisiones de plasma de 9.000 euros. Es que ya está bien. Ajustes económicos que también han alcanzado su propio sueldo. No, si no me parece ni mucho ni poco, es el mismo que tenía mi predecesor, menos, porque yo cobro menos. Además de presidenta de su tierra, María Dolores de Cospedal afronta como secretaria general de su partido un momento especialmente difícil en el que toca mantener las filas unidas, lo que a veces implica algún tirón de orejas. El Partido Popular cumple la ley y los presidentes del Partido Popular cumplen la ley y van a cumplir la ley en toda España. Y además tiene que mantener a raya a una oposición que, subida a lomos de la crisis, no da tregua al Ejecutivo. Porque es que ya se pasó el tiempo de hacer demagogia.